de venir como algo espectacular. No estará aquí ni estará allá. El reino de Dios, el reino de Dios, dentro de vosotros está. Es como aquel tesoro escondido de un campo que alguien vende. Por el alegre dejas lo que tienes y arriesgas lo que has sido. El reino de Dios no ha de venir como algo espectacular. No estará aquí ni estará allá. El reino de Dios, el reino de Dios, dentro de vosotros está. Es como aquella hermosa y fina perla, la joya más ansiada. Por ella cambias todo lo que es nada, y qué gozo da verla. El reino de Dios no ha de venir como algo espectacular. No estará aquí ni estará allá. El reino de Dios, el reino de Dios, dentro de vosotros está. Con mi fraternal saludo de nuevo con ustedes, amigos, amigas, para seguir adelante en este seguimiento de Jesús como discípulos misioneros. Hoy, en este domingo, se comienza una etapa del año litúrgico que se denomina tiempo ordinario. Y de manera que con los próximos 5 domingos estaremos leyendo a San Marcos, que es el evangelio que se leerá durante el tiempo ordinario, principalmente a lo largo de todo este año. Y tenemos entonces la oportunidad de aproximarnos un poquito más a las características, al contenido, al mensaje propio que nos da el Evangelio de San Marcos. Como nosotros sabemos, el Evangelio, el mensaje de Jesús es uno solo, sin embargo, tiene 4 formas diferentes. Las formas diferentes, podemos decir, son los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y luego también el Evangelio de San Juan, al que no se le llama sinóptico, sino es distinto, tiene otro esquema. El Evangelio de San Marcos, al que comenzamos a aproximarnos en este primer periodo de tiempo ordinario del año 2012, es el Evangelio más antiguo. Sin embargo, durante mucho tiempo en la Iglesia no fue muy utilizado, concretamente en las lecturas bíblicas que se hacían en las misas antes del Concilio Vaticano II. El Evangelio de San Marcos aparece muy poco y ha sido solamente a partir del siglo XX con los estudios y las profundizaciones que se hicieron sobre los evangelios y luego con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, que este evangelio fue incluido de una manera más amplia y se le ha hecho, podemos decir así, se le ha dado razón a todo su valor y a toda su profundidad. El Evangelio de San Marcos es en realidad el Evangelio más antiguo. Y sobre él se construyeron después los grandes esquemas de los Evangelios de Mateo y Lucas. Sin embargo, por supuesto, son 2 evangelios un poco más desarrollados que Marcos. Marcos es más breve, es más lacónico. Presenta las noticias y la noticia sobre Jesús de una manera como mucho más directa. Para comenzar, por ejemplo,
En San Marcos no encontramos nosotros los grandes discursos de Jesús agrupados como se encuentran en el Evangelio de San Mateo. Ni encontramos tampoco muchas parábolas. Hay muchas parábolas que están en San Lucas y están en Mateo, pero no están en Marcos. De manera que es un evangelio como mucho más directo. También nos presenta a Jesús como en su figura, podemos decir, más originaria. Es el Jesús profeta, el hombre Jesús de Nazaret, que se va dando a conocer, que se va manifestando en medio de su pueblo, pero que refleja también muchos sentimientos, que le refleja incluso limitaciones o debilidades, podemos decir, ignorancias, no pudo hacer un milagro porque no tenían fe, expresa sus sentimientos, su enojo, su sorpresa, manifiesta su ignorancia de no saber sobre el fin de los tiempos. En fin, es una figura que manifiesta esas dimensiones humanas de Jesús, y no digamos así con todo el relato de su pasión y de su muerte. Esta dimensión, digamos, humana, frágil de Jesús, contrasta también con la fuerza, el poder que tiene Él sobre los espíritus malos, sobre las enfermedades, etc. Y la fuerza de su personalidad que hace a la gente preguntarse, ¿y este quién es? ¿Cómo es que viene de Nazaret y de dónde saca tanta sabiduría? Es decir, cada uno de los evangelistas, hemos dicho en los años anteriores o cuando vamos viendo los evangelios, tiene como una determinada manera de presentar a Jesús. San Marcos podemos subrayar que presenta esta dimensión del Hijo del Hombre. Es el Hijo de Dios, sí, pero es un ser humano, es Hijo del Hombre, que tiene también sus limitaciones y que está muy cercano y muy sensible, en particular al pobre, al pequeño, al enfermo. Jesús, como lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, está constantemente expulsando demonios, está haciendo curaciones, está con la gente. Adentrémonos pues poco a poco en este Evangelio de Marcos que se nos presentará en el tiempo ordinario del año 2012, para que así podamos también captar esta dimensión de la polifacética y de la rica figura de Jesús de Nazaret, una dimensión que presenta Marcos. Otra es la que presenta Mateo o Lucas, y definitivamente una mucho más elaborada es la que encontramos nosotros en el Evangelio de Juan. Es como la semilla de mostaza que plantas en tu huerto, que crece, se hace arbusto y a su tiempo hay nidos en sus ramas. El reino de Dios no ha de venir como algo espectacular. No estará aquí ni estará allá. El reino de Dios, el reino de Dios, dentro de vosotros está. Es como levadura que alguien toma y mete entre la harina. Fermenta como pan de cada día y todo lo transforma. El reino de Dios no ha de venir como algo espectacular. No estará aquí ni estará allá. El reino de Dios, el reino de Dios, dentro de vosotros está. El Evangelio de San Marcos, después de habernos hablado de los orígenes de Jesús y de el inicio de su misión, en el cual pues más bien la figura importante era Juan el Bautista,
A partir de este texto que hoy encontramos en el Evangelio del domingo, se nos empieza a presentar a Jesús en público, Jesús actuando. Hasta este momento era una figura más bien pasiva. Se habla de él, de su origen y de su pueblo, y se habla de Juan el Bautista, el precursor, se habla de las tentaciones, se habla del bautismo, pero a partir de este momento en el que Jesús se hace presente a orillas del lago de Galilea, que habla y que hace este anuncio del Evangelio del reino de Dios, y que llama a la conversión y que llama por lo tanto también a unos primeros discípulos. A partir de este momento Jesús es verdaderamente el protagonista, el centro de la atención, juntamente con sus discípulos a lo largo de este camino de su vida a Jerusalén. El camino de su vida a Jerusalén es un recurso que utiliza Marcos para llevarnos de la mano de Jesús a los discípulos en esa subida hacia su muerte y resurrección. Es como su recurso, puesto que Jesús seguramente durante su vida subiría más de una vez a Jerusalén. Pero a partir de este momento, en Galilea comienza su acción pública. Y es central y es muy importante notar que Jesús comienza con el anuncio del reino de Dios y con la invitación a la conversión, y después llama a unos primeros discípulos. Podemos decir que estos tres elementos son los elementos más importantes que encontramos en el Evangelio que hoy, este tercer domingo del tiempo ordinario, se nos proclama. Jesús anuncia el reino de Dios. Hoy hay una gran unanimidad dentro de los estudiosos de los evangelios y los estudiosos también de la teología, que allí está el centro del mensaje de Jesús. Jesús comenzó anunciando el reino de Dios, la irrupción del reinado de Dios, pudiéramos decir. Y el Evangelio de San Marcos es clarísimo en esa dimensión profética de Jesús. Jesús se presenta como un profeta a la manera de Juan el Bautista y de los grandes profetas del Antiguo Testamento, haciendo el anuncio del reino de Dios. Conviértanse y crean en la buena noticia. El reino de Dios está cerca, el tiempo se ha cumplido. Eso es, en pocas palabras, un buen resumen del mensaje de Jesús, y por eso es importante ponerle atención. Acordémonos que los contemporáneos de Jesús esperaban ese tiempo fuerte, ese tiempo propicio para hacer algo bueno, ese tiempo especial, que no es simplemente el tiempo cronológico, el tiempo que nos marcan los calendarios o las agendas, y que es simplemente para contar un día después de otro, una hora después de otra, y estar más ordenados en nuestras actividades. No, cuando se habla del tiempo en el Evangelio, se habla de una hora especial, de un kairos, dicen en griego. Se trata de un tiempo oportuno para escuchar la buena noticia, de un tiempo oportuno para responder positivamente. Es el tiempo de la irrupción de Dios en la historia. Es un tiempo especial, un tiempo diferente. Ese es el kairos. Y cuando Jesús comienza su evangelio diciendo: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, conviértanse, crean en la buena nueva. Este es un excelente resumen de lo que Jesús ha venido a hacer. Jesús está muy consciente de que a él le toca inaugurar los últimos tiempos, los tiempos definitivos. Jesús está consciente de que él es el Mesías que va, según la mentalidad de los judíos, a inaugurar esta irrupción de Dios en el mundo, este nuevo momento de la historia de la salvación, el definitivo, que es la irrupción del reino de Dios. Dios reina. ¿Y qué entenderían sus
interlocutores, sus contemporáneos, cuando hablaba de reino, pues tal vez en primer lugar entendían y pensaban que era un Mesías al estilo de David y Salomón, o algunos también pensaban pues, en los otros reyes, en Arquelao, en Herodes Antipas, en Herodes el Grande.